Supongo que funciona así. De todas formas, como estamos en familia, no hace falta mucho micrófono, pero en todo caso, mejor para que, si se me va la voz, con este tono de voz un poco cascajosa que tengo, pero bueno, en todo caso, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Es un año más para esta jornada que celebramos siempre con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que aunque no se celebra hoy, pero nosotros preferimos celebrarlo hoy, que es más adecuado. Primero, nuestro agradecimiento a la Fundación Ramón Areces por acogernos una vez más en esta que es prácticamente nuestra casa desde hace años. Siempre tenemos abiertas las puertas y siempre nos acogen con absoluto afecto y con total cordialidad. Hemos adelantado los actos y celebraciones que tendrán lugar en todo el mundo el próximo viernes 30 de mayo, reuniéndonos aquí para compartir, como otros años, conocimiento, experiencias y compromiso. Agradezco de corazón a todas las personas ponentes por su participación y, sobre todo, por el ejercicio diario de su vocación en favor de quienes conviven con la esclerosis múltiple. Quiero dedicar un agradecimiento muy especial al equipo de la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid por su trabajo constante, profesional y comprometido. La verdad es que llevo, y esto es un inciso, unos cuantos años ya en la Fundación. Llevo como presidente también otros cuantos años y la verdad es que no se puede menos que estar absolutamente orgulloso y satisfecho, no por ser presidente o miembro del patronato, sino por ver cómo las personas que trabajan en la Fundación atienden a los afectados de esclerosis múltiple, cómo están son buenos profesionales, formados, y si no se siguen formando, con lo cual, simplemente ahí quiero agradecer personalmente y en nombre del patronato a todos ellos. En ese sentido es importante subrayar el papel clave este año, o estos años, o todos los años, o siempre en la Fundación, de la neurorehabilitación, que contribuye significativamente a mantener y mejorar la autonomía, la funcionalidad y la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad. La rehabilitación neurológica personalizada es sin duda un pilar en el abordaje integral de la esclerosis múltiple. Ya nos lo contarán ahora los profesionales. Gracias también a los que nos acompañáis aquí en la Fundación Ramón Areces, al público que nos sigue en línea y a los patrocinadores, cuyo apoyo ha hecho posible esta jornada divulgativa. Sin más, ahora cedo la palabra al doctor Arroyo, que es el moderador, quien tendrá a cargo la dirección y moderación del encuentro de hoy. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos, bienvenidas. Perdón. Buenos días buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Esclerosis Múltiple por esta nueva invitación, este nuevo evento tan importante que siempre organizáis. A pesar de una cirugía de rodilla, no me he querido perder este evento y os agradezco, sobre todo Carmen, a ti, Javier, la amabilidad de haberme invitado a moderar y un poco a dirigir este Día Mundial, ¿no? Gracias también a la Fundación Ramón Areces, que siempre nos acoge, y sobre todo gracias a los pacientes y gracias a los familiares de los pacientes. Algunos estáis aquí, otros muchos estáis desde casa viéndolo, y esto no tiene ningún sentido si no es para los pacientes y, por supuesto, también para los familiares de los pacientes. Hoy el programa ha variado un poco con respecto a veces a lo aburridos que somos los neurólogos. Y se va a hablar del impacto de la neurorehabilitación en las personas con esclerosis múltiple. Todo el que me conoce sabe que creo a muerte en el ejercicio físico, en la neurorehabilitación por personas especializadas. La Fundación lo es y creo que el programa es muy atractivo. Hay casi 300 personas que se han apuntado online. Ojalá pues que sean unas jornadas estupendas y que estoy seguro lo van a ser y que sean muy provechosas para todos. Vamos a hablar de todo. Van a hablar fisioterapeutas, expertos de la Fundación, psicólogos, fisioterapeutas de nuevas técnicas de neuromodulación
Y finalmente habrá una mesa redonda que también me parece muy interesante, sobre que la queremos basar un poco en medicina personalizada, ¿no? En la cual la figura de un neurólogo del hospital, de una de las mayores o mejores unidades de España, del Hospital Ramón y Cajal, Enric Monreal, que estará con nosotros. También la figura, por supuesto, como no puede ser otra persona, de una paciente, y también la figura, evidentemente, de un psicólogo, nos va a dar la visión de cómo vemos esa medicina personalizada, qué son los nuevos retos, y yo creo que para terminar haremos un turno de preguntas al final para que no sea muy prolongado. Nada, yo agradecer de nuevo la invitación, creo que las jornadas son atractivas y muy interesantes y estoy seguro que será todo un éxito. Muchas gracias y bueno, esto va por los pacientes y por sus familiares. Cuando queráis, si queréis, empezamos primero a Adrián. Adrián Begue es fisioterapeuta de la Fundación Esclerosis Múltiple y nos va a hablar, yo presentaré desde abajo y luego ya me subiré arriba, y nos va a hablar de las distintas actualizaciones al tratamiento de la fisioterapia en esclerosis múltiple, que realmente es una terapia imprescindible para los pacientes. Cuando quieras. Rigurosos con el tiempo. Voy a intentar. Bueno, buenas tardes. Soy Adrián, soy fisioterapeuta en la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid. Y lo primero, pues daros las gracias por permitirme participar en estas jornadas por el Día Mundial. En la actualidad, la fisioterapia juega un papel fundamental dentro de la intervención sobre la persona con esclerosis múltiple, dentro, por supuesto, de un equipo multidisciplinar y siempre en colaboración con los neurólogos de referencia. Y en los últimos años se han realizado numerosos estudios clínicos intentando buscar la mejor intervención o intervenciones para intentar ser lo más eficaces posible en el abordaje de la amplia variedad de síntomas que presentan nuestros pacientes. Hoy os voy a hablar de algunas de las técnicas que trabajamos dentro de la Fundación de Esclerosis Múltiple. En primer lugar, sobre el ejercicio terapéutico. Como podéis ver en la diapositiva, en los últimos años se ha desarrollado un alto interés a nivel de investigación sobre el ejercicio terapéutico, y esto es porque tiene múltiples beneficios a nivel sistémico de nuestros pacientes y además que con apenas prácticamente muy pocos efectos adversos. La implementación del ejercicio terapéutico en el paciente con esclerosis múltiple aporta beneficios tanto a nivel de la fuerza como a nivel cardiorrespiratorio, también a nivel de la modulación del tono muscular. Contrariamente, hace unos años se pensaba que la realización de ejercicio terapéutico provocaba un aumento de la espasticidad, y nada más lejos de la realidad, sino que ayuda a la modulación y a la mejora tanto del control motor como de la funcionalidad general del paciente. También un impacto sobre la densidad mineral ósea. Algunos de nuestros pacientes están afectados por tratamientos prolongados de corticoides que tienen un impacto directo sobre esta circunstancia, además del sedentarismo que provoca un grado de discapacidad física aumentado. También tiene un impacto directo sobre la fatiga neurológica, el cual hablaremos un poco después, y sobre la calidad de vida de las personas. Bien, desde el punto de vista funcional, entre el 50 y 80% de los pacientes afectados por esclerosis múltiple van a tener afectaciones tanto en el equilibrio como en la marcha, y en torno a un 50%, más del 50%, van a sufrir al menos una caída anual. El tratamiento referente al ejercicio terapéutico combinado, tanto el ejercicio de fuerza como aeróbico, se ha elegido como el principal y el más completo para el abordaje de este perfil de pacientes. Los mecanismos implicados en esto serían la optimización del control motor, de las respuestas musculares más eficientes ante estímulos de estabilización dinámica, en lo que se refiere una potenciación en las reacciones de equilibrio y un fortalecimiento de la musculatura central o de core, que está directamente relacionado con la estabilidad corporal. Perdón, me he pasado. También, por otra parte, en lo que se refiere al tratamiento específico de la marcha, se ha elegido cualquier tipo de ejercicio, tanto aeróbico como anaeróbico, de terapia acuática, así como métodos específicos basados en pilates. Tiene un impacto directo en la economía del esfuerzo, en el gasto energético, así como una mejora en la sinergia de la musculatura agonista y antagonista. También tiene un impacto directo en la normalización de la línea media, consiguiendo que el apoyo y la carga sea más simétrica entre los dos semicuerpos de los pacientes, y una reducción del tiempo de apoyo durante el proceso de marcha.
Respecto a la fatiga en concreto, pues sí que se ha visto que es eficaz para su reducción, como habíamos dicho anteriormente, sin reportar grandes efectos adversos, siendo en particular el ejercicio de fuerza el más indicado porque tiene una buena tolerancia por parte de nuestros pacientes, lo que va a generar una buena adherencia en el tratamiento y mejorando, pues, por supuesto, la respuesta motora y un impacto directo en la autonomía de la marcha. Ahora sí. La dosificación, se ha hablado de que hay que intentar integrar en la rutina semanal de nuestros pacientes en torno a un ejercicio durante 4 a 7 horas con sesiones de rehabilitación de ejercicio terapéutico entre 2 a 3 sesiones semanales, pero siempre lo que nos va a interesar por encima de todo es la adherencia a que sean capaces de integrar el ejercicio dentro de su vida diaria, porque sí que se ha visto y se ha demostrado con evidencia científica que pacientes que no están realizando ejercicio terapéutico, cuando empiezan a realizarlo en una primera instancia, no importa el tipo de ejercicio que estén realizando, sino que sí que van a tener mejorías significativas. Entonces, lo que nos interesa sobre todo es generar una buena adherencia inicial y luego después intentar llegar al rendimiento máximo. Si queremos trabajar ejercicio de fuerza, realizaremos e intentaremos un programa de que irá más o menos en el trabajo de en torno al 50 hacia el 90% de la resistencia máxima, con un descanso de 1 por cada un tiempo de tratamiento, y si es aeróbico, intentar trabajar partiendo de un 80-90% de la frecuencia cardíaca máxima hasta incluso llegar al 100%. Bien, a continuación voy a hablar sobre la terapia acuática. La terapia acuática ofrece un entorno único y diferente en el que poder realizar sesiones con nuestros usuarios. Tiene algunas propiedades únicas, como en primer lugar vamos a hablar de la presión hidrostática, la densidad y la viscosidad del agua, lo cual provoca una estimulación a nivel sensitivo extra y propioceptivo, que se estimula y se intensifica cuando lo realizamos de forma dinámica. También, por otro lado, en cuanto a la flotabilidad, el trabajo en el agua reduce la carga gravitacional, facilitando en el trabajo, sobre todo en el plano vertical ascendente, la facilitación del movimiento, y con resistencias en el trabajo de otros planos, en el vertical descendente y de forma velocidad dependiente en el plano horizontal. También teniendo en cuenta, por supuesto, lo que nos va a asistir a nivel de la inercia, que va a generar el trabajo, por ejemplo, de la marcha. Y también va a suponer un reto porque vamos a tener que necesitar un aumento de la estimulación de la musculatura postural para poder mantenernos en equilibrio dentro del agua. Sobre todo, principalmente, si estamos trabajando sin apoyo tanto de los laterales del vaso como del fondo. La temperatura también va a jugar un papel fundamental. Hay muchos de nuestros pacientes que tienen especial sensibilidad al calor. Trabajar entre 32 y 30 grados sería lo más interesante. Si conseguimos trabajar por debajo de esa temperatura, en esa temperatura, lograremos regular la temperatura corporal, reduciendo la fatiga y, por lo tanto, mejorando el rendimiento físico durante las sesiones. Estudios recientes han demostrado que la terapia acuática mejora tanto la propiocepción como el equilibrio, la espasticidad y la fatiga, y también tiene efectos positivos a nivel respiratorio y cardiovascular. A nivel respiratorio porque nos ayuda a facilitar el trabajo del diafragma, y a nivel cardiovascular porque reduce la frecuencia cardíaca ante un mismo esfuerzo, permitiendo sesiones más largas con menor fatiga. Algo de evidencia científica, en una revisión sistemática realizada en el año 2014, se tuvieron datos positivos tanto a nivel de reeducación del equilibrio, utilizando la escala de Berg, también impacto positivo a nivel de fatiga. En los estudios que realizaban o que utilizaban la escala de ENFIS había una mejoría en torno del 20%, y en los que utilizaban la escala de FSS, uno en concreto hasta de un 50%. También un impacto positivo en síntomas como la depresión, con uno de los estudios incluso teniendo mejoras de hasta 9 puntos en la escala BDI. También tenemos una estimulación, una modulación de la sensibilidad táctil, que ya que el agua actúa como un filtro sensorial, permitiendo al sistema nervioso reorganizar patrones motores sin la sobrecarga sensorial habitual, permitiendo a los pacientes pudiendo centrarse en el trabajo de un movimiento concreto, actuando como filtro, pues eso, ante a lo mejor alteraciones sensitivas o de dolor, ¿no? Algo interesante y una línea de investigación que se está empezando a desarrollar es la influencia que tiene directamente la inmersión en el medio acuático sobre el sistema inmune. Perdón. Se ha visto que en los pacientes de esclerosis múltiple hay una alteración en el equilibrio entre las células proinflamatorias y antiinflamatorias, lo cual tiene una influencia directamente sobre el curso de la enfermedad. Y algunos de estos estudios se están realizando intentando buscar pues, cómo puede beneficiar la inmersión en el medio acuático, ¿no? Se ha realizado un estudio, por ejemplo, en el que se comparó el ejercicio con ciclo ergómetro, tanto dentro del agua versus el trabajo en tierra,
y se obtuvieron valores positivos tanto a corto plazo en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar y a largo plazo a nivel serológico con una respuesta antiinflamatoria sostenida y también con niveles de adrenalina y noradrenalina disminuidos respecto al mismo esfuerzo realizado en tierra, ¿vale? Esto puede indicar una reducción de activación del sistema simpático y de una potenciación de la respuesta antiinflamatoria. Por último, voy a hablar sobre la robótica en el paciente con esclerosis múltiple. Las tecnologías robóticas se han introducido en los últimos años dentro de la neurorehabilitación. Cada año van saliendo dispositivos que son cada vez más personalizables y que pueden abarcar un perfil mayor de pacientes. La literatura científica respalda este tipo de dispositivos en personas con esclerosis múltiple, obteniendo mejorías tanto, por ejemplo, a nivel de la velocidad de la marcha, la longitud del paso, la modulación del tono, siempre en combinación con tratamiento farmacológico, y también valores positivos en lo que es referente a la resistencia física y al equilibrio. La robótica aporta múltiples ventajas dentro de la intervención con la persona de esclerosis múltiple, ya que nos aporta pues, una facilitación extra al movimiento, nos permite controlar parámetros diferentes que a lo mejor con solo 2 manos el terapeuta pues, es más difícil de poder controlar. También nos permite aumentar o disminuir la intensidad de los entrenamientos en vivo y es fácilmente integrable con otras estrategias de tratamiento, con lo cual pues sería como un plus que podríamos añadir en nuestro día a día, ¿no? En concreto, el trabajo con exoesqueleto nos permite salir también un poco del entorno de la clínica, trabajando en entornos realistas y en lo referente en concreto a lo que es la rehabilitación también nos permite una activación extra de la musculatura del tronco al tener el paciente que de manera que camina de forma independiente, aunque bueno, está asistido por detrás por parte del terapeuta, tiene que controlar la distribución de la carga entre los miembros inferiores. Bien, en las enfermedades neurodegenerativas es verdad que hay pocos estudios sobre la utilización de exoesqueletos debido a la variabilidad clínica y a la progresión irregular de los síntomas. No obstante, sí que los estudios y los grupos clínicos de investigación nos indican que los dispositivos más adecuados para este perfil de pacientes serían aquellos que te dan un feedback directo y capacidad de poder controlar y modificar los parámetros que nosotros necesitamos en vivo durante las sesiones. Hay algunos estudios prometedores, como uno, por ejemplo, que se realizó durante 15 sesiones en el que se vieron mejorías tanto en la extensión de rodilla como en la longitud, bueno, en el tiempo de marcha durante las mismas, en el que se avanzó de 100 metros hasta 600, manteniendo valores positivos en la percepción de fatiga por parte de la paciente. Y en esta línea, nosotros el año pasado realizamos un estudio de investigación en el que contamos con la colaboración de 30 pacientes distribuido durante 10 sesiones. En esta evolución nosotros conseguimos aumentar tanto el tiempo de pie y el tiempo de marcha, aumentando el rendimiento de las sesiones e incluso duplicando el número de pasos realizados dentro de cada una. Y lo más interesante es que en la valoración del post, la percepción de fatiga por parte de los pacientes, a pesar del aumento de rendimiento durante las sesiones, no se vio afectado, prácticamente. Actualmente nosotros estamos realizando un estudio de investigación durante un año para intentar aportar mayor evidencia clínica en este perfil de usuarios de esclerosis múltiple y también pues, para confirmar los datos de la investigación previa que realizamos pues, eso, hace un año. Aquí tenéis el uso del exoesqueleto en una sesión normal. Aporta beneficios a nivel del terapeuta también porque permite registrar los datos y una evolución continuada que pueda registrar y que también es compartida por otros profesionales, los cuales si, por ejemplo, un paciente no puede acudir un día a sesión, pues pueda ser sustituido por otro terapeuta y que pueda seguir la misma línea de tratamiento porque tenga datos de sesiones previas de forma más exacta, ¿no? Por último, también hablaros de otras intervenciones que tenemos en la Fundación. Yo no soy especialista en suelo pélvico, pero estoy seguro de que si tenéis alguna duda os lo van a poder contestar cualquiera de los profesionales de la Fundación. Y es que más del 75% de las personas con esclerosis múltiple van a sufrir algún tipo de trastorno pelvineurológico, tanto a nivel de vejiga
como a nivel de estreñimiento, incontinencia a nivel sexual o a nivel de pélvico, y desde la Fundación pues, trabajamos con ello a través de la utilización de técnicas manuales, ejercicios como hipopresivos, de fortalecimiento, de estiramientos, con sistemas la ayuda a sistemas de biofeedback y ecografía y con técnicas de neuromodulación del tibial posterior. También contamos con un programa de atención perinatal en el que acompañamos a los pacientes en el asesoramiento de la maternidad en colaboración con otros profesionales de la neurorehabilitación como la psicología, la nutrición y la enfermería y siempre en colaboración con sus médicos de referencia. Por último, también introducir a mi compañera Tasia, que va a hablar dentro de un rato sobre la estimulación transcraneal por corriente directa, el cual es un sistema de neuromodulación no invasiva, que nos ayuda a poder abordar y poder tratar síntomas a veces tan difusos y complicados como la depresión o la fatiga. Muchas gracias por permitirme hablar en el día de hoy y buenas tardes. Sí, aquí. Muchísimas gracias, Adrián. De verdad que en tan poco tiempo has hecho un resumen extraordinario de todas las técnicas que se hacen y la verdad que los que creemos mucho en esto, ¿no? Incluido la hidroterapia, la terapia en el agua, pues es magnífica. Al final de la reunión habrá turno de preguntas, así que el que quiera hacer alguna pregunta a Adrián, por supuesto que la haga. La siguiente ponente se llama Elena Castejón. Nos va a hablar de una cosa tan importante, ella es psicóloga de la Fundación Esclerosis Múltiple, cuando quieras, y nos va a hablar de una cosa tan importante como es el acercamiento a la maternidad y paternidad. Las mujeres son madres y los padres son padres, joder, ¿no? En relación a la esclerosis múltiple, ¿no? Y entonces yo creo que es un programa de atención integral que hace la Fundación y estamos deseando escucharlo y seguro para aprender. Muchísimas gracias, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito, vamos a acercarnos a este mundo, ¿no? de la maternidad y paternidad, en este caso con población con esclerosis múltiple. No sé qué he hecho, un momento. Y bueno, voy a presentar brevemente el programa de atención integral perinatal, del que formo parte como psicóloga sanitaria y con especialización en este tipo de población. Voy a contextualizar un poquito, ¿no? Vamos a hablar de datos, vamos a hablar también con estos datos cómo surge entonces el programa. Hablaremos también del programa propiamente dicho, ¿no? El equipo de profesionales que estamos colaborando, cómo realizamos el proceso de acogida inicial y brevemente un poquito la intervención también. Y finalmente he puesto un apartadito de ciertos retos, ¿no? Que podemos plantearnos de cara al futuro. Bien, bueno, pues estos datos están sacados de MData, ¿de acuerdo? De una publicación de julio de 2024, donde aparecen los pacientes con esclerosis múltiple, casos en atención temprana. Entonces, como podemos ver, la prevalencia, como ya sabemos, es mayor en mujeres que en hombres, 2,131. Que además de esto, el mayor número de casos son mujeres en edad fértil, ¿no? Entre los 25 y los 40 años aproximadamente, dependiendo si es remitente recurrente y primarias progresivas, pero bueno, no voy a entrar ahí. Y bueno, sí que vemos, ¿no? Que por franja de edad podemos ver una tasa de 142,62 mujeres por cada 100.000, ¿de acuerdo? Si ya nos vamos un poquito más al tema de la maternidad, en otro cuestionario también extraído de Mujer y Esclerosis Múltiple, desarrollado en abril del 24, vemos en una muestra de 1.113 mujeres que pues más de la mitad sí que se planteó la maternidad tras el diagnóstico de la enfermedad y que un tercio de estas mujeres se ha sentido en alguna ocasión presionada para decidir sobre la maternidad. Por otro lado, de estas mujeres, más de la mitad no han podido gestar de manera biológica tras el diagnóstico y, en parte, un tercio de estas ha renunciado a esta maternidad biológica como consecuencia de las preocupaciones asociadas a la enfermedad. Aquí tenemos las principales preocupaciones de este cuestionario, ¿no? En primer lugar, el impacto que la enfermedad pudiera producir en sus bebés, ¿no?
cómo afectaría al cuidado y al desarrollo del bebé y bueno, pues que la probabilidad de que su hijo o hija pudiese desarrollar esta enfermedad en el futuro, ¿no? Y por otro lado, también a más de la mitad de las encuestadas también les preocupaba la aparición de un brote tras el nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, con todos estos datos ya vemos, ¿no?, un caldo de cultivo para precisamente plantearnos, ¿no?, el surgimiento de este programa. ¿Por qué? Bueno, porque realmente es un perfil muy habitual, ¿no? Es un perfil muy habitual en la Fundación y también porque dentro, ¿no?, del modelo biopsicosocial de estas pacientes, ¿no?, la maternidad es un proceso vital específico, ¿no? Tenemos a una mujer, ¿no?, y a su pareja, si la hay, una mujer en edad de trabajar, ¿no?, con quizá un planteamiento de la maternidad, con diagnóstico de esclerosis múltiple, con esas preocupaciones, con su familia también, ¿no?, y bueno, con toda la neurorehabilitación que tenemos dentro de la Fundación. Entonces, pues bueno, pensamos, ¿no?, en esta atención sociosanitaria, ¿no?, hacia esta persona y sus familias más especializada, con el objetivo, pues, de aumentar, ¿no?, la calidad de vida y también de la prevención de patología posterior. Con todo esto, bueno, pues surgió este programa de atención integral perinatal especializado e interdisciplinar, ¿no?, tanto informativo, físico y emocional, en personas con EM y otras patologías neurológicas y también para sus familiares. Y aquí abarcamos 3 fases, ¿no? Fase de concepción, fase de embarazo y fase de posparto. El equipo es multidisciplinar, contaríamos en este caso, yo sería la psicóloga perinatal del programa. También tenemos una fisio de suelo pélvico, ¿no?, Virginia en este caso. También contamos con fisioterapeutas de ejercicio físico y bueno, también con María, enfermera, ¿no?, con un asesoramiento de enfermería, sin olvidar también si hay que derivar algún otro servicio de la Fundación. ¿Cómo comenzamos el proceso de acogida? Bueno, pues inicialmente se hace una primera valoración donde recogemos aspectos generales, ¿no?, de la persona, los antecedentes personales de enfermedad, los tratamientos farmacológicos, la sintomatología que puede tener en el momento, ¿no? Aquí también recogemos una parte muy importante que sería la exploración de suelo pélvico a nivel físico, ¿no? No tanto la práctica, que se encargará más la última parte de valoración, pero sí si hay algún tipo de incontinencia, si hay problemas sexuales, ¿no?, y la situación física y psicológica general, ¿no?, y cómo han llegado, ¿no?, cómo ha llegado esta mujer o esta pareja a este proceso, si ya están embarazadas, si están deseando el embarazo. Y con todo esto, pues yo en este caso les hago como una primera sesión gratuita también de psicología, donde aquí vamos a detectar necesidades más específicas, ¿no? ¿Qué expectativas tienen esta pareja o esta mujer? ¿Qué miedos asociados aparecen? ¿Si han recibido ya terapia con anterioridad? Cómo es su relación de pareja y vamos a ver si hay algún tipo de sintomatología ansiosa depresiva previa, ¿no? Y bueno, pues va a ser una primera aproximación. Y por último, pues desde suelo pélvico se hará ya una exploración, ¿no?, más fisiológica, más práctica de la musculatura perineal, ¿no?, lo que hemos dicho anteriormente, y también una exploración física general que permitirá también dar recomendaciones, ¿no?, de actividad física específica que estas mujeres van a necesitar durante el proceso de gestación. Obviamente, este proceso de acogida siempre estará de la mano de neurólogos, obstetras, las matronas, ginecólogos, ¿no?, y ginecólogas. Y bueno, va a ser, también vamos a rescatar qué información han recibido también de los hospitales de referencia y bueno, poder incluso apoyar aún más, ¿no?, todas las recomendaciones que les dan desde los hospitales. Por lo tanto, lo que generaremos, ¿no?, o se verá es un plan de intervención muy individualizado, dependiendo de la persona, que no es lineal, ¿de acuerdo? Y muy actualizado según las necesidades que estas usuarias, ¿no?, o estos pacientes tengan en el momento. Y bueno, pues se hará un plan, ¿no?, donde podrán recibir sesiones individuales o sesiones grupales, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar un pelín de la intervención, no me voy a extender mucho.
a nivel general. En la primera fase de concepción que nos encontramos, pues nos encontramos un proceso de toma de decisiones, ¿no? Tanto de la paciente como con la pareja. Entonces, aquí va a ser muy importante también el apoyo en la planificación del tratamiento antes de la maternidad, ¿no? Y esto aquí es un papel clave, ¿no? Pues bueno, lo que les hayan planteado, ¿no? Qué tratamiento es mejor o de qué forma se puede planificar el embarazo, ¿no? desde los hospitales, ¿no? También aparece un tema, ¿no? Bastante recurrente, que es el impacto, ¿no? de la fertilidad y los tratamientos de reproducción asistida. Aquí va a ser muy importante fomentar el autocuidado, ¿vale? de estas pacientes y un estilo de vida saludable. Es decir, aquí vamos a empezar a prepararlas, ¿no? Tanto en cuerpo como en mente, para lo que va a venir, ¿no? Y bueno, también pues cómo comunicar esta decisión a la familia, ¿no? y con qué apoyo familiar cuentan. Durante el embarazo, el ejercicio físico esencial, ¿no? Aquí, un poco lo que estaba hablando antes Adrián, ¿no? Entrenamiento de fuerza, pilates, yoga, natación, bueno, acorde a las necesidades de la mujer, ¿no? Y bueno, a partir de la semana 20, si hay algún problema, ¿no? de suelo pélvico, pues también se realizará un tratamiento específico para ello. El trabajo terapéutico, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues a ver un poquito, ¿no? Pues qué expectativas tienen esta mujer, su pareja, ¿no? Qué miedos, y ir trabajando un poco el vínculo, ¿no? Pues madre-bebé, ver cómo es el sistema familiar y ir poco a poco, ¿no? Previniendo cuando venga el posparto, ir preparando un poco, digamos, la colchoneta, ¿no? Y bueno, la preparación al el posparto también es muy importante, ¿no? Tanto física como emocionalmente, y seguimos, ¿no? generando un círculo de apoyo y de expresión de necesidades. Por último, en posparto, bueno, también va a ser muy importante, un hito muy importante, bueno, un acontecimiento muy importante, ¿no? La posible reintroducción del tratamiento, ¿verdad? Y bueno, aquí pues brindamos acompañamiento y asesoramiento, la lactancia, ¿no? También las dificultades que pueda haber, los duelos que pueda haber, y bueno, también la adaptación, ¿no? a esta nueva situación. La gestión del tiempo, la red de apoyo, ¿no? y un acompañamiento en la crianza temprana, ¿no? Aquí son muy importantes los grupos de mamás que pueden venir con sus bebés a la fundación y realmente ellas son, ¿no? entre ellas, pues se van autorregulando y van descubriendo nuevas formas de hacer bueno, más fácil, ¿no? esta nueva etapa. Y bueno, pues desmitificar, ¿no? los modelos de familia. Y así un poquito para terminar, ¿hacia dónde vamos? ¿no? Pues bueno, yo sí que creo que es muy importante, ¿no? en esta temática seguir actualizándonos en cuanto a el conocimiento que tenemos, también participar, ¿no? en investigación, porque bueno, yo creo que cuanta más muestra, ¿no? y cuanta más estudios epidemiológicos, pues muchísimo más vamos a tener unos programas mucho más especializados, una mayor colaboración, ¿no? entre los profesionales de la salud y las entidades, que creo que para esto es esencial, cómo comunicarnos, ¿no? con estas usuarias, cómo llegar a estas usuarias de una forma más accesible. Por ejemplo, hoy esto es una forma de hacerlo. Una perspectiva de género interseccional, es decir, que al final no solo no son mujeres, sino que también hay una parte que está interrelacionada con la discapacidad, con la raza, con la etnia, con el estilo de crianza, ¿no? Al final es algo bidireccional. Y bueno, en definitiva, desde un modelo biopsicosocial, ¿no? enfocado en la persona y en su entorno. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda, pues podéis contactar con la Fundación y os explicaremos más sobre el programa. Gracias. Muchas gracias, Elena, por además enseñarnos yo creo que preciosa forma de acompañar a las mujeres embarazadas en el pre, durante, en el post. Yo siempre digo que hay que prepararse mucho, hay que cuidarse mucho y hay que cuidarse después mucho, y esto es una cosa fundamental, y ese es el secreto del embarazo. Pues muchas gracias también por lo bien que habéis acotado en el tiempo. Está claro que sois profesionales, lo tenéis muy claro y lo estáis haciendo de verdad extraordinariamente bien desde mi punto de vista. Ahora vamos a hablar de un tema que está también muy candente, que es las técnicas de neuromodulación.
Y yo creo que es una charla que cuando estamos en la consulta, casi todos los pacientes o familiares nos lo preguntáis, ¿no? Técnicas de neuromodulación, sí, no, cuándo, quién, posiblemente el expertise y el tipo de técnica que se haga, yo creo que esa es la clave. Y bueno, para eso, pues Tasha Recende, que es fisioterapeuta de la Fundación, tiene experiencia y nos va a contar su experiencia y la experiencia que tiene la Fundación sobre técnicas de neuromodulación. Muchísimas gracias, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Pues os voy a comentar un poco sobre lo que es la estimulación transcraneal por corriente directa, el TDCS, uso y aplicaciones en esclerosis múltiple, ¿no? Y en la Fundación llamamos la terapia con casco, acabamos hablando casco, pues se llama TDCS, ¿no? ¿Qué es el TDCS? Es una técnica de neuromodulación cerebral no invasiva e indolora que se aplica a la corriente galvánica de baja intensidad sobre el cuero cabelludo, y por eso se dice que es transcraneal, con objetivo de estimular áreas específicas del cerebro. Afecta a nivel cortical y busca generar cambios plásticos, que es al final lo que buscamos siempre en la neurorehabilitación. Y de esta forma conseguimos una adaptación funcional del sistema nervioso para compensar los efectos de una lesión. Aunque sea solo de forma parcial, sí que se observa una recuperación de funciones perdidas. Hablando un poco entonces sobre la esclerosis múltiple, sobre lo que comentaron ya mis compañeros, sobre lo que sabéis, la esclerosis múltiple es conocida como la enfermedad de las 1000 caras, porque ningún paciente es igual al otro. Tampoco el mismo desarrollo de la enfermedad, progresión, pero sí que es verdad que tenemos síntomas comunes, en mayor grado y menor grado, pero estos síntomas suelen estar presentes. La fatiga es uno de ellos y es uno de los síntomas más reportados por todos los usuarios, y puede ser muy debilitante, ¿no? La fatiga muchas veces está asociada con cansancio, pero no es lo mismo. Cuando estamos cansados y que pues, un tiempo de descanso y nos recuperamos la fatiga, es un síntoma más complejo y que influye muchas más otras variables. Hay distintos tipos de fatiga, entonces sí que es verdad que necesita un tiempo de recuperación mayor. Entonces sí que es verdad, y siempre está bien diferenciar un poco la fatiga del cansancio, de cara también cuando tener recién diagnósticos, familiares, el primer contacto con la enfermedad, pues pensar que siempre estoy cansada, pues es fatiga, y entonces no es propiamente lo mismo. La debilidad muscular también es un síntoma muy común en estas personas, y al final afecta la movilidad, la capacidad para hacer actividades diarias, y también los problemas cognitivos como dificultad de memoria, concentración, también son comunes. Y todo esto, al final, estos síntomas conllevan alteración del estado anímico y con ello también problemas de ansiedad, de depresión, son muy frecuentes en estos pacientes. Todos estos síntomas pues, generan un impacto importante en lo que es la calidad de vida de estas personas y, claro, esos síntomas afectan mucho en lo que es la capacidad para trabajar, para socializar, para participar en actividades recreativas, de ocio. Y justo por este motivo es importante el manejo de estos síntomas, no solo de cara a lo que es la enfermedad, cuanto a nivel de medicación y progresión de la enfermedad, sino también para tratar los síntomas esos síntomas tan frecuentes y tan delimitantes. Y justo por esto es crucial entonces poder abordar los síntomas, y está el TDCS como una técnica que muchos pacientes, no solo en la Fundación, pero en la Fundación también, están experimentando para el manejo de los síntomas. En fin, ¿para qué sirve, no? El TDCS, que es lo que nos interesa? Tanto para síntomas físicos como para síntomas cognitivos, también emocionales. Hay evidencia en la parte física para fatiga cognitiva, equilibrio, problemas motores. Se utiliza también para el ictus, tanto para la parte de rehabilitación motora como también del lenguaje. Hay evidencia en la enfermedad de Parkinson. En la parte cognitiva y emocional, pues atención, memoria y funciones ejecutivas también se utiliza. Depresión, fibromialgia, esquizofrenia y adicciones también. También dolor neuropático, migraña, dolor crónico, en fin, todo lo que estáis viendo ahí. También en disártria, disfagia y afasia también se utiliza TDCS. De hecho, muy pronto en la Fundación estaríamos trabajando con esto. Y aquí os dejo también un guideline que más o menos nos orienta cuanto al protocolo que utilizamos en la Fundación.
Aquí solo pongo algunos ejemplos de artículos que tenemos asociando la utilización del TDCS en pacientes con esclerosis múltiple. Utilizamos entonces tanto para fatiga, para el equilibrio, ya hay evidencia, no solo los síntomas, pero como el equilibrio y tal, sino también asociado a esclerosis múltiple, a los síntomas de la esclerosis múltiple. ¿Es eficaz esta técnica? Pues hay un 61% de personas que sí que responden bien, hay un 39% de personas que no responden bien. ¿Por qué esto? Pues depende mucho del grado de afectación, depende mucho también la parte más, lo que sería la variabilidad anatómica en la corteza, aunque teníamos el cerebro estudiado, pero no siempre. Entonces hay otros factores que pueden influenciar en la eficacia de este tratamiento, pero hay un 61% de respuestas de eficacia. ¿Cuáles son los beneficios, ¿no? Entonces, de la TDCS? Es una técnica que mejora, acelera el proceso de recuperación clínica en los programas de rehabilitación neurológica, también potencia la eficacia de estos tratamientos y de técnicas terapéuticas. Es indolora y no invasiva y al final esto es una ventaja para esta técnica porque al final hacer este tratamiento por ser transcranial es un beneficio, no tener que pincharse o tener que hacer otra cosa. Y no hace falta una preparación previa como tal. Sí que lo que recomendamos a los usuarios es que no tener el pelo hasta 7 días antes de la aplicación, tampoco venir a la aplicación con gomina o laca en el pelo, porque eso puede aumentar lo que sería la resistencia de la conductividad eléctrica. Contraindicaciones, pues hablamos de aunque sea una corriente eléctrica de baja intensidad, pues obviamente desfibrilador, marcapasos, estimulador cerebral, metales intracraneales implantados, fracturas o fisuras en el cráneo, piel dañada, cicatrices, niños menores de 2 años de embarazo, está contraindicado. Sí que es verdad que para pacientes pediátricos y epilépticos hay evidencia de la utilización del TDCS para tratamiento con ellos, pero sí esto en centros especializados con acompañamiento directo del médico neurólogo o del pediatra, pero sí que se utiliza el TDCS. Lo pongo aquí como, pues, con asterisco porque al final nosotros en el centro no trabajamos con este perfil. Posibles efectos adversos, ¿no? Picor, hormigueo, quemazón en la zona, no sé si habéis ido alguna vez al fisio aparte de la neurorehabilitación, pero lo que es la aplicación es muy parecida con la aplicación de un TENS. O sea, que la zona del electrodo se queda rojiza, tienes esta sensación de picor el primer par de minutos y luego el cuerpo se adapta con ese estímulo y lo dejas de notar. Rara vez, pero que puede pasar también como efecto adverso, sería dolor de cabeza transitorio, dificultad de concentración, náusea, alteración de sueño y de vigilia. Justo por eso en la fundación nos recomendamos la aplicación después de las 5 de la tarde para que no influya justo en el sueño, ¿no? Que al final tardas más en dormir y eso puede que afecte un poco el tratamiento. Y como os comentaba, de los síntomas más comunes que tenemos más conocidos en esclerosis, pues justo es lo que más nos ha llegado en la fundación, ¿no? Buscando tratamiento para tanto fatiga física cognitiva, equilibrio, problemas motores, alteraciones cognitivas y emocionales y también dolor crónico fueron la mayoría de los pacientes que nos vinieron. ¿Cómo funcionamos? Pues tenemos un protocolo de 2 ciclos, de 10 días, ¿no? De 2 semanas, de lunes a viernes, con un descanso fin de semana. Se hace una valoración inicial a fin de ver las contraindicaciones, ver dudas que tenga el paciente con relación al protocolo y se hace la aplicación pues, a lo largo de estas 2 semanas. Son media hora de sesiones y son 20 minutos de aplicación. Hay 2 formas de aplicación del TDCS, la forma online y la forma offline. ¿Qué quiere decir eso? No es que el online nos conectamos a redes, sino básicamente que lo que queremos en la forma online es estar activando la excitabilidad de esta zona en el cerebro. ¿Qué quiero decir con ello? Que si queremos trabajar síntomas de fatiga, por ejemplo, pues estaríamos haciendo ejercicio terapéutico, como comentó Adri, que es también bueno para la fatiga, también trabajando pues, ejercicios aeróbicos. Si queremos trabajar el equilibrio, pues ejercicios de equilibrio, siempre intentamos direccionar lo que serían esos 20 minutos de aplicación al objetivo que queremos estar trabajando, porque queremos generar más esta excitabilidad en esta zona.
y se hace una valoración inicial, como os había comentado, y luego se hace una valoración final, al final de cada ciclo, para poder ver cómo vamos desarrollando. Entre cada ciclo suele haber mes y medio de ventana terapéutica, entre las 2 primeras semanas de aplicación y luego las 2 últimas. Y luego recomendamos, como sabemos que la esclerosis múltiple es progresiva, neurodegenerativa, pues recomendamos sesiones de recuerdo. Estas sesiones de recuerdo o ciclos de recuerdo no tenemos estandarizado un protocolo, sino que hablamos siempre con el paciente de forma personalizada e individualizada, como él se encuentra. Esperamos terminar lo que sería el protocolo estándar, que serían estos 20 días, y esperamos un par de meses y comentamos al paciente, pues, cuando tú empiezas a notar que hay una disminución del efecto o algo, pues sí que se puede volver para trabajar un poco más y hacer lo que sería ese ciclo de recuerdo. Aquí tenemos un ejemplo de un usuario que ha trabajado para miembro superior derecho. El TDCS fue el primer día de valoración y nada, le había solicitado una serie de movimientos: apertura y cierre de la mano, dorsiflexión, extensión de hombro, abducción, y como podéis ver, pues el paciente hace con conversaciones y tal, pero que ese sería el primer día antes de la aplicación. Y aquí tenemos lo que sería el último día de aplicación del TDCS. De hecho, lo llevaba puesto. Hay mucho que trabajar todavía, pero como os comentaba, esta técnica es para poder potenciar los efectos de la rehabilitación. Pero sí que podéis ver que conseguimos un movimiento mucho más ligero, mucho más suave, más rápido, o sea que conseguimos, bajando la espasticidad de este paciente, aumentar la amplitud de movimiento y mejorar a nivel motor. Hablamos de fatiga, ¿no? El síntoma que al final todos los pacientes refieren en mayor grado, en menor grado. La fatiga sabemos que es un síntoma muy subjetivo, sabemos que es un síntoma muy complejo, que influye en muchas cosas, y entonces cuantificarlo también es muy difícil. No es lo mismo que te aplico o te pregunto la fatiga a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde. Varía mucho, pero sí que es verdad que por medio de, por ejemplo, de escalas o de valoraciones conseguimos cuantificar y poder determinar determinadas cosas en lo que es el patrón de fatiga. En la Fundación utilizamos la escala MFIS modificada para fatiga, donde preguntamos al paciente, ¿no? Pues, ¿cuándo tú estás fatigado? Pues he estado menos atento, nunca, rara vez, a veces, a menudo, casi siempre. Pero el paciente va complementando esta escala modificada de fatiga y ahí nos da una idea de la fatiga predominante que puede tener, sea física, sea cognitiva o sea psicosocial. Ya os comentaré un poco de las tres. Y entonces, basado en esto, en esta escala, estas son 28 pacientes que hemos valorado a lo largo del año de 2024, donde podéis ver el amarillo es la valoración inicial y el verde la valoración final. Eso no es un análisis estadístico, simplemente hemos cogido los valores de la valoración inicial y los valores de la valoración final y comparado los datos. Y como podéis ver, de los 28 pacientes, 22 pues tuvieron una mejoría, o 78% tuvieron una mejoría a nivel de fatiga física. Aquí me gusta resaltar una cosa, porque como os había comentado del protocolo, tener que venir a la fundación para aplicar a lo largo de 2 semanas seguidas, aunque descanse fin de semana, les genera a muchos de ellos pues eso, una alteración en su rutina de vida, el desplazamiento, estar en la fundación a lo largo de esos 20 minutos realizando ejercicio. Y aún así, pues presentaron mejoría con relación a fatiga física, ¿no? La fatiga, aquí tenemos la fatiga cognitiva, no sé, no sale el nombre, pero es la fatiga cognitiva. Lo mismo, tuvimos una mejoría de los 28 pacientes, 20 presentaron una mejoría de fatiga cognitiva, eso representa 71%, ante 8 pacientes que no presentaron una mejoría contra fatiga cognitiva. Y la fatiga psicosocial, pues lo mismo. ¿Qué es la fatiga psicosocial, no? Me gusta siempre asociarlo a lo que los pacientes nos refieren. El trabajo que conlleva salir de casa para muchos de ellos y quedar con su familia, ir a una comida, ir a, pues eso, a un evento, al teatro o hacer cualquier actividad de ocio recreativa o social, ¿no? Todo eso lo que conlleva para ellos, antes de salir de casa, ese pensamiento, ¿me compensa ir
o no, voy a conseguir aguantar una cena familiar o no. Entonces, la fatiga psicosocial está relacionada un poco más a esto. Y hemos podido observar justo esto, una mejoría de 60% de los pacientes con relación a esto, que al final lo que queríamos con estas técnicas como el TDCS es conseguir mejorar la calidad de vida de esos usuarios, conseguir que puedan tener un mejor manejo de sus síntomas. Y afortunadamente sí que es verdad que estamos consiguiendo tener esta buena respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los usuarios tienen una mejoría con relación a la parte fisiológica de la enfermedad, de la fatiga, pero no saben manejarla. Refieren mejoría contra resistencia y a recuperación de la fatiga, pero acaban haciendo más cosas a lo largo de su día a día y no saben muy bien cómo manejarla, porque al final hacen más cosas y no dejan de fatigarse. Entonces, justo por ello, siempre estamos derivando a los usuarios a lo que sería el programa de fatiga, que es un programa educacional para que puedan saber manejar la fatiga, ¿no? reconocer las banderas rojas, digamos así, de la fatiga. Son 8 sesiones que se realizan de forma individualizada, que puede ser online o presencial, con distintos profesionales, donde ellos allí pueden ver ejemplos prácticos para llevar el manejo de la fatiga a su vida diaria. Entonces son 3 sesiones con terapeuta ocupacional, 2 con fisio, 2 con psicología y 1 con neuropsico. Entonces de esta forma multidisciplinaria conseguimos trabajar la fatiga en un todo, ¿no? Y aquí, para concluir simplemente, que la TDCS es una técnica que mejora y acelera el proceso de recuperación clínica y potencia la eficacia de muchos tratamientos, ¿no? de técnicas terapéuticas. Los pacientes sí que presentan una mejora en el primer ciclo en comparación con el segundo, refiere que mejora más el primero, pero claro, parte es una fatiga muy importante en el primer ciclo, y entonces lo notan mucho más en el primer ciclo que en el segundo, porque en el segundo ya partes de una fatiga mejorada, por así decirlo. ¿Y qué es eso? Suele decir que tienen más resistencia a la fatiga, que tardan más en fatigarse y que la recuperación suele ser más rápida. Y que os comentaba, por ser una enfermedad neurodegenerativa progresiva, que al final cada persona evolúe o no de una forma, pero sí que recomendamos sesiones o ciclos de recuerdo. Aquí os dejo simplemente un comentario sobre lo que para ella fue el tratamiento del casco. En los centros comerciales y luego en cuanto a mi casa, a limpieza, a resistencia, antes me cansaba enseguida y la verdad ahora, cuando me di el primer ciclo, pues lo noté muchísimo en cuanto a resistencia, la verdad, y estaba muy contenta. Luego me he puesto el segundo ciclo y la verdad que también lo he notado, estoy empezando a notar ahora porque acabo de terminar el segundo ciclo y empiezo a notarlo ahora y la verdad, igual, en cuanto a resistencia, estoy feliz. Limpio mi casa y no tengo, por las tardes se me sentaba y ya no me daban ganas y ahora me pongo a hacer cualquier tarea. En cuanto a la plancha también, estaba un cuarto de hora y ya me tenía que sentar y ahora, pues la verdad es que no. Y la verdad, mi experiencia ha sido muy positiva. Yo se lo recomiendo a todos los que tengan fatiga, porque yo lo he notado mucho. A lo mejor hay otros cuerpos que no notan tanto, pero yo sí lo he notado. Y nada, y muchas gracias a nuestro equipo y gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Tasia. Luego después habrá turno de preguntas y seguro que mucha gente querrá profundizar mucho en lo que ha comentado. Por favor, ahora nuestra mesa de diálogo. Si os parece, vamos a aquí. Dejamos aquí a Sara en medio, ¿no? A mí me dejáis aquí en la esquina y os presento. Estupendo. Pues nada, buenos días, buenas tardes otra vez. Lo primero voy a presentar a nuestra mesa de debate, o nuestra mesa de diálogo, mejor dicho. Bueno, vamos a presentar primero, en medio está Sara, que a la cual agradecemos, es una paciente de esclerosis múltiple, es enfermera, y bueno, siempre una paciente que además esté dispuesta a dar su experiencia o su opinión, es siempre doblemente agradecer. Así que la experiencia de Sara como paciente siempre es muy, muy importante y muchísimas gracias.
Luego aquí, más cerca de mí, está David Lozano. David es psicólogo de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid. Es también una persona de amplia experiencia y yo creo que sus comentarios y sus opiniones sobre los pacientes, sobre todo esta parte de medicina personalizada y cómo estas dificultades que hay al principio, sobre todo, yo creo que nuestra experiencia va a ser fundamental. Y en el otro lado está el doctor Enric Monreal. Enrique es un neurólogo especialista, experto en esclerosis múltiple, trabaja en el Hospital Ramón y Cajal, en la unidad de esclerosis múltiple. Es una persona joven con alta experiencia, que yo lo sé, con muchísimos conocimientos. Y bueno, yo creo que es una mesa interesante pues, para abordar esto que inicialmente, yo con mi pierna a lo mejor me siento, me levanto, me lo vais a permitir, ¿vale? Inicialmente ponía la mesa de debate sobre de la incertidumbre a la confianza, basada en la medicina personalizada. Y yo voy a romper el hielo, evidentemente voy a hacerlo contigo, por supuesto, como no puede ser de otra forma. Sara, y te quería preguntar cómo fue tu experiencia en el diagnóstico de la enfermedad y qué incertidumbres te produjo. Quería preguntarte si me aceptas esa pregunta. Sí, claro. Primero, gracias por invitarme, me hizo mucha ilusión cuando me lo propuso Enric. Así que intentaré hablar lo mejor posible desde mi experiencia. Yo, antes del diagnóstico y todo, estaba trabajando en radiología como enfermera. Entonces, en cuanto a la esclerosis, como el resto de todos los diagnósticos, que la mayoría son por imagen, me gusta mucho hablar con los pacientes, preguntarles y de todo. Entonces, mi diagnóstico fue un poco precoz individual porque ya me empecé yo a notar como un poco rara. Algo me olía, que no iba muy desencaminada, entonces le conté mis síntomas un día trabajando de guardia a los compañeros de Enric, a los neurólogos, y me dijeron que me hiciese una resonancia y efectivamente a la semana estaba ya en la consulta de Enric contándole todo ya con la resonancia hecha. Y he de decir que según salí de la resonancia, cuando vi el informe, en parte me tranquilizó muchísimo saber que era una esclerosis múltiple, porque como enfermera todos los avances ya en los últimos 5 años desde que yo empecé a trabajar hasta el día de hoy han sido unos avances muy importantes. Me quedé tranquila con saber que era un diagnóstico conocido, con muchos pacientes. Conozco gente con este diagnóstico y todo, sabiendo el equipo que había y que no era un diagnóstico con un nombre raro, de síndromes y de todo lo que vemos a día, o sea, día sí, día también. Algo en lo que sabía lo que era, que no me pilló por sorpresa. Y luego, desde luego, pues sí, la incertidumbre de saber en un futuro, daré las gracias siempre a Enric desde el día 1, que me tranquilizó, me lo explicó, porque a veces, por mucho que seamos profesionales sanitarios, cuando nos toca vivirlo en nuestras propias carnes, se te olvida pinchar, se te olvida que eres enfermera, se te olvida de todo y al final lo que haces es confiar en tus compañeros, que son los profesionales que nos ayudan todos los días. Bien, estupendo. No, los profesionales sanitarios somos los peores pacientes, no cabe ninguna duda. Sí, yo soy muy mala paciente. Sí, no cabe ninguna duda, hay que hacerlo. ¿Verdad? Doctor Monreal, Enric, ¿tú qué crees que es la parte más difícil cuando una persona acude a tu consulta y tienes que darle un diagnóstico? Esa incertidumbre, esa certidumbre que buscan. ¿Qué crees tú, bajo tu experiencia, que es lo más difícil? Al final los médicos intentamos como centrarnos en el proceso sin olvidar que va una psicología y un componente emocional asociado. Y cada persona es distinta, con lo cual es no solo diagnosticar, sino intentar leer y entender cómo es esa persona para ver de qué manera puedes ayudarla en base a lo que necesita, que es un poco la empatía. Porque quizá una persona necesita más información, quizá una persona necesita un enfoque más paternalista que acompañe, quizá una persona necesita transmitir seguridad, quizá una persona necesita sentir que hay todo un componente detrás, con lo cual, aunque... ¿Mejor? Ahora. Con lo cual,
es no solo saber de medicina y todo el proceso, sino también saber entender y leer a la persona para darle la mejor atención posible a cada persona. Si no, cambiamos el de mano, como prefiráis. Básicamente es la parte más compleja y a la vez, yo creo, también la más bonita. Como psicólogo, las personas se acercan a ti, estamos hablando del principio, se acercan a la fundación y impactados. Hay neurólogos como Enric, hay otros neurólogos que a lo mejor no son como Enric, hay personas más empáticas que otras en el diagnóstico inicial y se acercan a la fundación a muchas cosas, incluido una psicología y un impacto inicial de la enfermedad. ¿Tú qué crees? Te voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo más difícil al principio un paciente que ha sido recién diagnosticado de esclerosis múltiple desde el punto de vista psicológico? ¿Y qué crees que es donde más un psicólogo como tú, clínico experimentado, tiene que hacer hincapié? Yo creo que, como comentaba Enric, es tremendamente complejo. No hablamos de una persona que es aislada de su contexto, de su historia biográfica, de lo que ha ido aprendiendo a lo largo de su historia, ¿no? Y claro, pues un diagnóstico de esclerosis múltiple es algo que modifica creencias, las ideas que tenemos sobre nosotros mismos y genera una ruptura muy importante. Es una persona que va a venir de base con una gran vulnerabilidad. Entonces, claramente el acogimiento, la empatía, como decía Enric, ¿no? Y el tratar de acoger y escoltar en el camino de procesar lo que le está ocurriendo va a ser algo básico. Es muy complejo, vamos a tener en cuenta que hay diferentes perfiles de personas que nos podemos encontrar y cada persona es un mundo, igual que es la enfermedad de las 1000 caras, pues cada persona somos diferentes y vamos a asimilar y a tener unos tiempos distintos, ¿no? Entonces, lo más complejo es adaptarnos, validar a la persona para que se sienta acogida, hacer una buena exploración para saber exactamente cuáles son sus variables personales, sus capacidades, qué soluciones ha puesto en marcha previamente. Eso nos va a ayudar muchísimo a poder acompañarle. Muy bien, fenomenal. Empatía, ¿no? Ha salido 2 o 3 veces, ¿no? Creo, ¿no? Sí, ¿no? 2, una y una seguro, ¿no? Y repetida. Estupendo. Sara, la pregunta también viene a hablar de certidumbres. ¿Qué te da confianza a ti cuando, por ejemplo, vas al médico o estás en la fundación? ¿Qué te da confianza a ti para aprender nosotros, por ejemplo, los neurólogos? Lo que más confianza me da de todo, sí. Yo misma. ¿Cómo? ¿Tú misma? Sí. Es la más potente. O sea, yo creo que personalmente la persona que más confianza me da en absolutamente todo soy yo misma. También por los que me rodean, pero la que más me apoyo, la que más lucho día a día por el día, tanto en días buenos como en días malos, como con todo, soy yo misma. A lo mejor también por conocer un poco la enfermedad, pero también en estos 3 años he sido cada vez más consciente de lo que tengo que hacer, de lo que no, de cómo me tengo que animar a mí misma para estar cada día mejor. El tema de deporte que hablaban antes los chicos, o sea, ya no es que sea una obligación, es que yo a día de hoy, si no voy al gimnasio, pues me encuentro un poco peor. Entonces no es que diga, venga, Sara, voy al gimnasio, no, es que tengo que ir porque si no luego me arrepiento. Entonces yo me animo mucho a mí misma a intentar ser lo más independiente posible y estar mejor. Como decía una enfermera que yo trabajé muchos años con ella, lo difícil casi siempre lo hace uno mismo, pero si tienes que decir a los demás que tenemos que ayudarte, joder. Es decir, hombre, claro, no. ¿Qué nos pides para que tú tengas confianza? ¿Qué nos pedirías? Para mí, ser lo más sincero y posible, que yo creo que tanto Enric como cualquier médico con el que me he cruzado siempre me han hablado desde toda la sinceridad posible, sin ocultismo y sobre todo sabiendo responder, como han dicho los dos, individualmente a cada tipo de persona. Que eso yo como enfermera también creo que se valora mucho. Pacientes con el mismo diagnóstico a veces no se les hablan con las mismas palabras, ni con las mismas frases, ni nada de eso. Muy bien. Yo voy a aprovechar también que está Enric. Hemos hablado de medicina personalizada, ¿no? Que es como una cosa muy mona y tal, pero es la realidad en la esclerosis múltiple. Hay avances, además, vosotros la unidad tenéis avances en cosas de hacer
personalizar mejor, elegir mejor los tratamientos, elegir mejor los seguimientos de los tratamientos. Háblanos un poco de cómo está cambiando, haznos una pincelada, que hay mucha gente escuchando, de cómo está cambiando la personalización desde el punto de vista del neurólogo a la hora de elegir un tratamiento y sobre todo hacer un seguimiento de tratamiento, y sobre todo las cosas que también estáis haciendo vosotros en el Ramón y Cajal, y que tú sé que es una de las personas que lo lidera. Yo creo que al final la medicina personalizada está bien decirlo, pero ahondemos un poco en el concepto, y es, ahora mismo nos basamos en la medicina basada en la evidencia, que es, hacemos un estudio y vemos un resultado y lo aplicamos a todo el mundo, pero sabemos que ese fármaco, esa intervención, habrá gente que se beneficie mucho, gente que no le haga nada, incluso un pequeño porcentaje que pueda perjudicarle ese mismo fármaco. Es lo mejor que tenemos, es la ciencia actual y lo aplicamos de la mejor forma. Pero si tenemos la capacidad de conocer las características individuales de cada persona, esa persona puede necesitar X tratamiento que es totalmente distinta a otra persona porque tiene X características distintas, incluso una misma persona hoy puede tener unas características y mañana otras, y lo que hoy le sirve quizá mañana no. Eso es muy complejo porque implica recolectar millones de datos de forma generalizada y algoritmos de inteligencia artificial que lo procesen. Se necesita una evidencia muy grande. Quizá hay especialidades que están un poco más avanzadas, como la oncología. Creo que la neurología vamos bastante avanzado en ese sentido, y para llegar a ese punto en concreto en esclerosis múltiple yo visualizo dos caminos. El primero es la tecnología, el uso de, ya sea sensores. A día de hoy lo más cercano que tenemos son los teléfonos inteligentes, que están constantemente recogiendo información. Por mucho que queramos dar la mejor atención al paciente, al final estamos 15, 20, 30 minutos con esa persona. La exploración puede durar 5 o 10 minutos, que son 5 minutos cada, en el mejor de los casos, 3, 6 meses, pongamos en el mejor de los casos 20 minutos al año para darnos una idea de cómo está esa persona, que a veces no reflejan el día a día, las 24 horas, los 7 días de la semana de esa persona. Todos sabemos, oye, hoy estoy increíblemente bien en la consulta, pero es que si me vieras en otra situación, ¿no? Entonces la tecnología nos permitirá ver esos pequeños cambios en situaciones más demandantes que solamente caminar en la consulta, y eso integrado con sistemas de inteligencia artificial pues nos dará una visión mucho más realista. Eso es muy complejo, obviamente, porque implica recolectar datos, manejar datos médicos que tienen una regulación muy compleja, son un almacenaje de datos increíble, que eso también lleva sus problemas, pero bueno, yo visualizo que por ahí es el futuro, y por el otro es más cercano, más tangible, ya lo estamos haciendo, el uso de biomarcadores, que al final la exploración, la clínica, lo que uno siente, lo que uno ve, no deja de ser la punta del iceberg de la enfermedad, y por debajo puede haber más. Muchas veces podemos ver la resonancia, cosas que uno no siente, y con los biomarcadores vamos a un nivel más profundo, a nivel en una misma analítica, poder ver cómo está el sistema inmune, que al final es el que tenemos que ver, y qué procesos o no. Por ejemplo, los que más estamos usando, los neurofilamentos, que cuantifican el grado de inflamación a un nivel microscópico mejor que la resonancia, lo cual nos permite dar un tratamiento más potente o no en base a esa cantidad de inflamación y ver cómo con los tratamientos pueden ir bajando. Pero los neurofilamentos es el biomarcador que más usamos, pero luego hay otros que están llegando y viniendo que nos dan también información complementaria. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Yo quería preguntarte esto claramente, David. ¿Qué crees que es lo que crea más incertidumbre en los pacientes? Cuando ya los ves, yo siempre creo que con el paciente lo diagnosticas, etcétera, y a veces el paciente año a año pues va generando, depende también evidentemente de cómo evolucione. ¿Y qué crees que le genera más incertidumbre al paciente y cómo lo manejas tú o cómo lo manejas como un psicólogo experto? Es una pregunta muy compleja y que probablemente no tenga una respuesta rápida ni que sea un modelo para todas las personas, puesto que hablábamos antes de que hay muchos perfiles diferentes, ¿no? Cada persona es un mundo, y cuando hablamos de biomarcadores y de aumento de la tecnología y una mejora, al final estamos hablando de mayor información.
vamos a tener más información médica, clínica y que a todos los profesionales nos va a ayudar a poder abordar mucho mejor la realidad de cada persona. No hay una fórmula que se pueda aplicar a todos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que mayor información les va a dar una mayor percepción de control también, que eso pues, va a generar unos beneficios pues, no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel físico, orgánico. Y otras personas la misma información les puede generar o acrecentar los miedos. Si yo estoy en el bosque, en la oscuridad y tengo una linterna, voy a poder alumbrar el camino. Quizá cuando yo alumbro el camino yo me siento más seguro, pero otra persona con esa misma linterna alumbrando puede ver sombras que de repente puede interpretar pues, como amenazas, como depredadores, ¿no? Entonces, en este caso, hablamos de ese sesgo individual que todos tenemos y que puede hacer que la información no sea un sinónimo de mayor percepción de control. Por lo tanto, en ese sentido habría que analizar pues cada caso individualmente y tratar de acompañar. El trabajo psicológico en este caso es fundamental, ¿no? Pues cuando una persona tiene información pero no quiere tenerla por ese perfil más bien evitativo, va a tratar de no exponerse a sus emociones, ¿no? A ver amenazas donde pudiera verlas o pudiera quizá no haberlas, y el trabajo psicológico va a consistir en un acompañamiento, en un apoyo que facilite que pues esta persona pueda sostener sus emociones, pueda reconfigurar sus creencias, sus miedos. Bien, estupendo. Voy a haceros una última pregunta cortita a cada uno de vosotros. No hay que olvidar que esta es una enfermedad importante, difícil, que ha cambiado, que ha mejorado, que el pronóstico ha mejorado, pero es una enfermedad a veces muy complicada y muy jorobada para muchos pacientes. Eso no hay que olvidarlo tampoco, ¿no? Pero yo quería, desde el punto de vista como paciente, dinos algo a los pacientes que están viviendo una parte optimista o de algo positivo crees que va a dar la enfermedad en los siguientes años, desde el punto de vista de una paciente como tú. Yo creo que cada día se investiga más. En los últimos años creo que ha habido muchos avances, que cada vez todo va a ir a mejor y, vamos, estoy casi segura, una enfermedad que padece tantísima gente, mucha gente que lo pasa muy mal a diario. Confío en la investigación y en toda la asociación y toda la gente que ya no solo vive con la enfermedad, sino, como habéis dicho antes, familiares, amigos, personas que lo rodean. Enrique, ¿lo que crees que puede ser más positivo en un futuro? Tú que tienes el futuro a tus pies, ¿eh? Lo que más esperanzador y más me ilusiona es que la ciencia y la investigación crecen de forma exponencial. El ser humano ve lo que ha sido, traza una línea recta y luego traza una línea recta hacia el futuro. Dice, pues si nos ha llevado 30 años hasta aquí, probablemente nos llegue 30 años. No somos capaces de predecir lo rápido que van a venir los avances y las mejoras, porque ya no vamos en línea recta, sino vamos subiendo exponencialmente. Hace años era impensable cosas que hoy son una realidad, como hablar con una inteligencia artificial y nos den respuestas y nos traduzca simultáneamente. Lo que hoy pueda parecer una utopía, tratar la progresión, la remilinización, la neuroregeneración, quién sabe en el futuro una cura, pienso que en algún punto podremos lograrlo. Gracias. David. Todos esos avances al final revierten en una mayor seguridad. La información no siempre, como decía antes, a los pacientes le tiene que generar esa sensación de seguridad, pero a los profesionales sin duda nos va a ayudar a generar tratamientos mucho más eficaces, más certeros, teniendo más claras las dianas y disparando donde tenemos que disparar. Así que... Muy bien, estupendo. Bueno, yo para acabar la mesa también diré también lo que me parece a mí más optimista, ¿no? Es decir, es estar rodeado de gente, como hemos estado rodeado de personas en las cuales no solo los médicos, los neurólogos que creemos en la investigación y trabajamos mucho en investigación, sino equipos de profesionales, psicólogos, pacientes cada vez más, no sé si la palabra es empoderado, sino con más ganas de hacer cosas y que saben de la importancia que tienen. Es decir, tú eres la más importante, como tú bien dices, depende de ti un porcentaje muy alto de lo que suceda. Pero ver unos profesionales como hemos visto, ¿no? Es decir, que esto antes, hace
20 años era impensable, ¿no? Grandes profesionales que entre todos colaboramos. Las personas son algo más que personas, sino son sociales, son familiares, etcétera. Y yo creo que con la ayuda de todos, en este caso también con la Fundación Esclerosis Múltiple, yo creo que el futuro, todos trabajando cada vez más profesionalizados, pues yo creo que toda la parte positiva que esperemos que cada día más sea más la enfermedad para todos, para los que van razonablemente bien o bien, o los que no van tan bien, ¿no? Que esos son los que tenemos que apoyar muchísimo más. Pues nada, yo voy a despedir a esta mesa, por favor, pido un aplauso para ellos, ¿eh? Gracias también. Ponlos aquí, los tres. Aquí sentados, sí, aquí, ¿no? No os pasa nada, ¿no? Aquí estáis sentados, ¿no? Bien, ¿no? Aquí todos aquí a la vera. Bueno, y ahora tenemos, si queréis, 15 minutillos, turnos de preguntas. Por favor, el que quiera preguntar. Hemos hablado de fisioterapia de una forma estupenda, hemos hablado también de planificación a nivel familiar y planificación de embarazo y después, y hemos hablado de una técnica de neuromodulación. Aquí están 3 profesionales que están dispuestos a cualquier pregunta y, por supuesto, cualquiera de la mesa nos podéis preguntar, el que quiera, y estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta. Que levante alguien la mano y le vamos a dar un micrófono. Aquí, por favor. Bueno, yo soy María Eugenia y bueno, quería hacer 2 consideraciones. Bueno, se ha estado hablando de la maternidad, pero las fases de la vida son 4. Bueno, pues cuando los niños son bebés, cuando los niños son niños, cuando son adolescentes, cuando son adultos y cuando ya son bueno, pues entonces a lo que yo voy, que yo he tenido mis hijos antes de la enfermedad y pues claro, ellas han tenido que vivir mi enfermedad pues durante la adolescencia. Entonces yo he sido madre adolescente y ha sido muy duro. Entonces, luego, bueno, pues han ido cambiando las cosas y tal, pues me pillaron con 12, 13 años y hasta los 30 la relación no ha sido plenamente normal. Entonces, pues claro, ellas están en una fase de la vida en la que, bueno, pues están viviendo, ellas ya por su cuenta, trabajan y realmente pues se tienen que ocupar un poquito de su madre, pero realmente es que no tienen tiempo y yo lo entiendo. Entonces, bueno, pues simplemente quería dejar constancia de esto. Y luego, no se ha hablado en estas jornadas de la neurorehabilitación, que a mí me parece fundamental. Yo estuve en una charla en el Gregorio Marañón, que precisamente fue una neuróloga de la Fundación, y dije, María Eugenia, esto te pasa a ti, que esto te pasa a ti, que esto te pasa a ti, que a hacer neurorehabilitación, pero vamos, el día de mañana. Y la verdad es que yo me estoy haciendo valoraciones y creo que estoy bastante mejor de lo que estaba antes. No está, o sea, repito que no está en las jornadas, pero quiero decir un hurra por la neurorehabilitación. Sí, yo creo que, un poquito se ha tocado sí, por encima. Yo creo que tanto la terapia física como la neurorehabilitación, ¿no? Que a veces Adrián lo ha estado comentando, no creo que cabe ninguna duda de la importancia que tiene, ¿no? Comenta si quieres, Adrián, alguna cosa de la importancia que tiene. No sé si te referías a la neuropsicología. Sí. No hay problema, no hay problema. No, sí, la neuropsicología tiene un papel fundamental dentro de la rehabilitación
los pacientes. Desgraciadamente, pues muchos de las personas que acudan a nuestro servicio, pues aparte de tener dificultades a nivel físico, también tienen dificultades a nivel cognitivo y lo cual es altamente discapacitante, con lo cual pues el que haya profesionales que se puedan dedicar a su intervención, y muchos pacientes, de hecho en la Fundación, se pueden beneficiar de este recurso. ¿Sí? No solamente la terapia física, también la neuropsicológica. Más comentarios. Ahora me han pasado 20 preguntas, pero no... ¿Algún comentario más? Por favor, en la sala, sí. ¿Alguna pregunta? Esta pregunta es para Enric, porque te he tocado, ¿no? Porque a lo mejor me sabes responder y a lo mejor no. La neurorehabilitación es muy importante. De hecho, yo estoy hoy aquí y me encuentro como me encuentro gracias a la neurorehabilitación en la Fundación, gracias a Tasia. Si tan importante es la neurorehabilitación, lo ves los neurólogos, que la neurorehabilitación es muy importante desde el día 1 del diagnóstico, porque es desde el día 1 que tienes que empezar a hacer la rehabilitación. ¿Por qué aquí en la Comunidad de Madrid, en este caso, a los pacientes crónicos solamente se nos ofrece una rehabilitación gratuita en los momentos agudos, en los momentos en los que tenemos un brote, y cuando ya entramos en fases progresivas ya no se nos ofrece una rehabilitación gratuita y tenemos que acudir a entidades privadas, como es en este caso la Fundación de Esclerosis Múltiple? Es muy relevante lo que comentas. Al final, el manejo de la esclerosis múltiple es multidisciplinar y justo esta parte es la parte de los rehabilitadores. Si me preguntas por qué hay un límite de sesiones anual dentro de la Seguridad Social, yo no te lo puedo responder. Será los criterios que pongan o los límites que tengan desde los servicios de rehabilitación. Desde luego, no queda nadie excluido. Lo que pasa es que hay que adaptarlo. Hay gente que quizás hay que enfocar más a nivel de prevención y no tanto en fisioterapia específica, y ahí nosotros desde consultas, al menos yo personalmente digo que el tratamiento es tanto la parte farmacológica como no la farmacológica, en que el estilo de vida juega un papel fundamental, desde la alimentación, el ejercicio físico, que lo ha comentado también, parte del sueño, que creo que es fundamental, hábitos tanto tóxicos como de estilo de vida, porque eso te previene de mucho de lo que pueda o no pasar. Y luego la parte específica de rehabilitación sí que entran los rehabilitadores y los fisioterapeutas, ya sea a nivel físico o cognitivo, como comentaba. Desde luego hay cosas que nos encantaría tener más, o pues por ejemplo faltan también psicólogos clínicos en la Seguridad Social. Es un tema ya más administrativo, de legisladores, que ojalá, y todos luchamos para que esté más para todos, y cuanto más mejor, obviamente. A mí me ha gustado mucho, además, las presentaciones de las personas de la Fundación, ¿no? Porque lo que hay que hacer es, de estas cosas, hacer trabajos de investigación bien hechos, ¿no? Que esto es lo que puede dar a largo plazo mayor potencial a la hora de la inversión, ¿no? No cabe ninguna duda que es seguro mucho más rentable a veces que un fármaco tener un entrenador personal, tener un fisioterapeuta en tu casa, tener neuropsicología, tener una serie de cosas. Es mucho más, o bajar de peso para evitar prótesis de cadera o de rodilla, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Pero en España, en todas las comunidades autónomas, es decir, esa visión de la rehabilitación, neurorehabilitación, incluso la actividad física, no está tan establecida en todos los sistemas nacionales de salud, que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Es decir, como todos sabemos, es decir, que todo el mundo tenga posibilidades, y lo tiene casi todo el mundo, derecho a fármacos bien caros y bien innovadores, porque la mayoría de los españoles lo tenemos, afortunadamente, ¿no? Pero esta parte es un área de mejora enorme, y lo que sí pueden hacer, por ejemplo, instituciones como la Fundación es crear realmente trabajos potentes para que las administraciones se den cuenta, ¿no? de que y afortunadamente porque está la Fundación y otras asociaciones que están haciendo ese papel, si no, desde luego la rehabilitación estaría muy baja, ¿no? No sé si luego, claro, como hay gente buena, pues le echan morro y no mete recursos, ¿no? Que ya sabes que es lo que pasa con estas cosas, ¿no? Dice, claro, Carmen, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo, como tú bien dices, muy importante y hay que mejorarlo, desde luego.
¿Algún comentario más? Por favor. Hay muchas preguntas que nos han hecho online, pero vamos a dar prioridad, si os parece. Gracias. Intento hacerlo rápido. Sí, es gracias. Respecto a la incertidumbre, que pese a que toda la cercanía, toda la empatía que afortunadamente en mi caso en el Ramón y Cajal tengo, lo mismo con David, entiendo que es muy incierto. O sea, la enfermedad de las 1000 caras es por eso. Entonces, muchas veces cuando veis los ojos de un paciente delante queriendo saber, pero voy a acabar en silla de ruedas, pero ¿cómo voy a poder ser autónomo? Es que tampoco lo vais a poder saber. No sé si quizás recopilando todos esos datos haya algún algoritmo que sea capaz de anticipar eso, ¿no? Pero dices, ¿y qué? O sea, ¿qué voy a conseguir sacar, ¿no? Y es un poco más, creo que nos toca vivir el día a día y saber que nadie tiene la varita mágica que adivine el futuro, muy a nuestro pesar. Aunque os lo pongamos toda la presión sobre vuestras manos, queda confiar en la ciencia. Sí que es verdad que la cantidad de medicamentos que están viendo la luz en los últimos años, en los últimos 5 años, como tú decías, Sara, es que no tiene nada que ver con los últimos 40. Entonces dices, que sea lo que tenga que ser. Es un ejercicio de decir, pero si es que ninguno sabemos si nos cae una maceta mañana y nos quedamos en el sitio. Solo era apostillar un poco y empatizar también con vosotros. Bien. ¿Alguien quería hacer algún comentario? Un comentario ahí y otro comentario allí, por favor. Gracias. ¿Sí? ¿Cedes la palabra de momento? Sí. Sí, ya que tienes el micrófono, por favor. Vale. Mi pregunta era para Tasia. Has puesto ahí que la estimulación transcraneal parece el elixir, porque valía para 1000 cosas muy diferentes. ¿Puedes explicar un poco por qué puede valer para tantas cosas y tal? Y dentro del dolor crónico, ¿la parte de la neuralgia del trigémino también valdría? O, ¿sabes? Explicar un poco. Gracias. Nada. Sí. Sí. Es verdad que lleva desde hace algunos años estudiando mucho el tema de la TDCS y diciendo sí, pues de neuromoduladores también, principalmente la transcraneal, pues justo comentaba de los beneficios, de la fácil aplicación. Entonces sí que es verdad que se puede utilizar para muchas cosas, síntomas físicos, cognitivos, la parte emocional. Hay mucha evidencia en depresión. Entonces sí que hay muchos estudios relacionados a la TDCS con todos esos síntomas, ¿no? Con relación al dolor crónico, también hay evidencia de la utilización de TDCS. Se utiliza el protocolo un pelín diferente, sí que se hace como a las 4 semanas, se hace 3 semanas, es un protocolo un poco más largo, y luego una semana el siguiente protocolo, el siguiente ciclo. Y para el caso del trigémino sí está investigando también, hay alguna evidencia, aunque sí más relacionado a modulación del dolor a nivel de primera neurona, me refiero a nivel de más superiores de corteza, no tanto de nervio, la parte más periférica, pero sí que se utiliza para modular el dolor de una forma general, no solo específico al trigémino. Trigémino, como desafortunadamente algunos habéis padecido, ¿no? Es un dolor tremendo, ¿no? Que además en los pacientes con esclerosis múltiple es igual o peor, y a veces además se puede ver los dos lados, y además los fármacos se toleran regular y es un lío, ¿no? Hay que reconocerlo, que el manejo es difícil, ¿no? Yo creo que todo puede influir, hay técnicas y a lo mejor una neuromodulación. Yo creo que la neuromodulación es algo que hay que tener la mente muy abierta, ¿no? Es verdad que cuando uno ve todo dice, pues hombre, habrá personas que sí se benefician claramente y con síntomas que sí se benefician, y por eso también hay que trabajar mucho en recoger toda la información que ellos están recogiendo, ¿no? Para además luego afinar. Pero la neuralgia del trigémino hay que reconocer que es una neuralgia muy complicada de manejar, que desde luego es la opinión del neurólogo, es muy importante ahí como persona experta, con a veces psicólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas, incluso a veces las intervenciones de neurocirugía o radiocirugía, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así es difícil, pero bueno, yo creo que si puede aportar algo, un granito de arena, a algunos pacientes que son difíciles de controlar, pues efectivamente, pero vamos, fármacos, radiocirugía, neurocirugía y neuromodulación, y aún así es difícil, pero bueno, hay que ponerse en manos expertas y hacer las cosas bien, que es un dolor
fastidiado cuando aparece y es un gran reto muchas veces a los neurólogos cuando aparece una neuralgia del trigémino de esas duras que a veces aparecen. Que lo es. ¿Alguien quería hacer un comentario, no? Por favor. Buenas tardes. Yo soy madre de un paciente con esclerosis múltiple y a la vez casado con una paciente de esclerosis múltiple. Tienen 2 hijas en común y sí que he oído que no es una enfermedad que se transmita genéticamente, pero también he oído que de padres o de madres o de padre con esclerosis, si un hijo lo haya tenido. No sé, me gustaría que en alguna medida me lo aclarasen un poco o me tranquilizasen un poco. ¿Vale? Doctor Muchísimas gracias. Esto, tranquilízala, acláraselo y tranquilízala. Hay un componente genético, por suerte no es una enfermedad genética. Es mucho más probable que no lo tenga a que lo tenga. Por supuesto, si ya vivimos con incertidumbre, esa incertidumbre es mayor, ¿verdad? Es más probable que no lo tenga que sí. Muy bien, pues bueno, yo voy a, antes de que clausure las jornadas la Directora General de Atención a Personas con Discapacidad, quiero dar las gracias a todos los profesionales que habéis intervenido, que han sido fantásticos. Los tengo aquí porque así os tengo más cerca, ¿vale? Y os puedo tocar, ¿vale? De verdad que esta primera parte me ha parecido de verdad estupenda, como profesionales que sois, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera. Creo que habéis dado una visión muy buena, muy positiva, muy de grandes profesionales. Creo que vuestra intervención en los pacientes con esclerosis múltiple es básica y fundamental, así que yo, como clínico y como médico y como investigador, os lo agradezco muchísimo. Por supuesto, quiero agradecer a la mesa. Creo que ha sido súper buena, súper interesante, cada uno con su visión, cada uno en su papel, gente que sabe de lo que habla y desde luego da gusto. Y nada, agradecer a todos los que estáis aquí, que habéis hecho el esfuerzo, a los que estáis en casa, habéis hecho el esfuerzo, agradecer a la Fundación Esclerosis Múltiple. Yo, como siempre, aprendo mucho, Bueno, pero yo también, yo ya me gusta venir aquí, Entonces, esto creo que se aprende mucho siempre, de todos, y cuanto más variados sean los profesionales, aprendemos muchos más. Y con esto yo clausuro, mejor dicho, doy paso a doña Alejandra Serrano Fernández, que es nuestra Directora General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, que la voy a dejar. ¿Dónde quieres hablar? ¿Aquí o aquí? Donde quieras. Sí, ¿no? Ahí, donde tú me digas, ¿vale? Yo me muevo. Sí. A ver, nada. No, quedaros aquí si queréis. Sí. Si queréis lo que tú digas, tú mandas. Bueno, aquí estoy muy bien. Pues nada, en primer lugar quería saludaros a todos, pues a todas las entidades, a todas las profesionales, a todas las personas que nos están viendo online, que ahora con las nuevas tecnologías la verdad que es una maravilla, que prácticamente puedes estar en cualquier lugar del mundo a cualquier hora y parecer que estás en esta jornada. Me gustaría también excusar a la consejera, que le ha sido imposible acudir, pero ya sabéis el aprecio que os tiene y lo comprometida también que está con todos vosotros. Pero bueno, ya que estoy aquí tengo que decir que es un honor poder clausurar esta jornada que organiza la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid sobre el impacto de la neurorehabilitación en la vida de las personas con esclerosis múltiple, con motivo además del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que es dentro de nada el 30 de mayo. ¿Qué objetivo tiene esta jornada? Pues un poco el objetivo común que además compartimos en la Comunidad de Madrid, que es brindar conocimiento e información al colectivo de personas afectadas por esclerosis múltiple y a su entorno, así como de sensibilizar a la sociedad en general sobre esta patología. Desde la Comunidad de Madrid, además, a través de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, se hace mucho hincapié en el modelo de atención centrado en la persona. Esto implica una gestión y acompañamiento integral de todas las personas a través de sus vidas y de la convivencia con las distintas capacidades. Como os he dicho antes, brindar conocimiento e información al colectivo de personas afectadas por esclerosis múltiple y sensibilizar a la sociedad es un asunto de máxima relevancia, lo que supone sin duda un objetivo primordial para todos los que estamos hoy aquí.
Y en este sentido queremos dar un paso más y continuar trabajando junto a todos vosotros para mejorar la atención sociosanitaria de las personas afectadas por esta enfermedad. Uno de nuestros principales objetivos es sensibilizar, por supuesto, y contribuir al incremento de la calidad de vida de los afectados, así como facilitar su integración social. Avances y progresos que nos van a permitir ofrecer una atención social eficaz, dando lo mejor de nosotros a través de servicios que enriquezcan y mejoren vuestra calidad de vida. Un compromiso, además, que conlleva una gran responsabilidad para el máximo bienestar de cada uno de vosotros. Sois un referente en calidad asistencial y de implementación tecnológica. Sin duda, es todo un orgullo para esta región contar con entidades como vosotros. En total, además, este año, desde la Comunidad de Madrid, vamos a invertir casi 5,5 millones de euros para todas las plazas que tenemos en nuestra red para personas con esclerosis múltiple. El objetivo, junto a Sanidad, es progresar en el tratamiento y detección precoz de esta enfermedad que afecta a 3 millones de personas en todo el mundo. Por eso, en un día como hoy, debemos más que nunca sensibilizar a la sociedad, apoyar las investigaciones y avances clínicos, apoyar por diagnósticos precisos y, con todo ello, conseguir derribar las barreras mundiales que dificultan su detección. Todo por el bienestar de los enfermos de esclerosis múltiple y el de sus familias. Gracias a la gran labor que realizan los profesionales que trabajan en los centros y al papel, por supuesto, de las asociaciones, entidades y federaciones, porque son la espina dorsal del sistema. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por esta jornada y espero clausurar también el año que viene. Gracias. Muy bien. Sí, hazme un favor. Pásame una muleta que tengo ahí. Esa. Me voy a matar yo para que se me quede una rodilla. ¿Cómo nos colocamos?